Todo comenzó con un grito misterioso que rompió la quietud de la mañana. Lo que una pareja encontró aferrado a una rama descubriría una historia de pérdida, resiliencia y el corazón indómito de la naturaleza. El aire de la mañana era fresco y húmedo. La niebla flotaba sobre las colinas ondulantes del norte de California. Se aferraba a las altas secuoyas en el borde de la propiedad de Sarah. Sarah estaba de pie en su terraza trasera. Sostenía una taza de café caliente. Era su momento favorito del día. El mundo estaba en silencio. El sol aún no se había despertado del todo. Solo los pájaros cantaban sus primeras canciones de la mañana. Pero esta mañana era diferente. Un sonido extraño cortó la paz. Era un grito agudo y fino. Sonaba desesperado. Sonaba como el llanto de un bebé. Sarah se quedó helada. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. Escuchó. El sonido se repitió. Estaba lleno de miedo y soledad. Su corazón comenzó a latir más rápido. Dejó su taza sobre la barandilla de la terraza. Mark llamó hacia la casa. Mark, sal aquí. Algo anda mal. Su esposo Mark se acercó a la puerta corrediza de cristal. Todavía estaba en pijama. Se frotó los ojos para quitarse el sueño. ¿Qué pasa, Sarah?, preguntó con la voz pastosa por el sueño. Escucha, susurró ella. Señaló hacia el borde de su jardín. El grito se oyó de nuevo. Esta vez era más claro. Venía de la dirección del enorme y viejo roble. El árbol se erguía en el límite de su propiedad, justo donde el césped bien cuidado se encontraba con la ladera salvaje e indómita. La expresión somnolienta de Mark cambió. Ahora estaba despierto. Estaba preocupado. Eso suena como un animal, dijo. Ya se estaba moviendo hacia las escaleras de la terraza. Un animal en problemas. Juntos caminaron por el césped. El rocío estaba frío en sus pies descalzos. Los tristes gritos se hicieron más fuertes a medida que se acercaban al roble macizo. Sus ramas eran viejas y nudosas. Parecían los dedos retorcidos de un gigante. Sarah jadeó con acento agudo. Agarró el brazo de Mark y señaló hacia arriba. Allí, dijo, su voz un susurro ahogado. A unos 15 pies de altura, una diminuta criatura se aferraba a una rama. La rama era delgada. Temblaba con cada pequeño movimiento. La criatura era un bebé de gato montés. Oh, Dios mío, suspiró Sarah. Es solo un bebé. El gatito era tan pequeño. No podía tener más de unas pocas semanas. Su pelaje era moteado y esponjoso. Parecía un suave peluche viviente. Pero su miedo era real. Sus pequeñas garras estaban hundidas profundamente en la corteza de la rama. Sus ojos eran de un azul brillante y sorprendente. Eran del color de los ojos de un gatito antes de que cambien al amarillo de un depredador adulto. Esos grandes ojos azules estaban llenos de terror. Cada pocos segundos abría su pequeña boca y soltaba otro lamento desgarrador por una madre que no estaba allí. ¿Cómo habrá subido hasta ahí?, se preguntó Mark. Caminó alrededor de la base del árbol tratando de verlo mejor. A Sarah le dolió el corazón por el pequeño animal. Un poderoso instinto protector la invadió. Tenemos que ayudarlo, dijo con firmeza. Debe haber estado allí toda la noche. ¿Dónde está su madre? Exploraron el área con la mirada. Miraron en los densos arbustos de la ladera. Escudriñaron las sombras bajo los otros árboles. No había rastro de un gato montés adulto. El cielo se estaba aclarando. El sol comenzaba a salir. Con la nueva luz llegó una cruda realidad. Esta pequeña criatura estaba completamente sola. Estaba asustada. Y necesitaba ayuda desesperadamente. Llamaré al centro de rescate de vida silvestre, dijo Sarah. Ya caminaba rápidamente de regreso a la casa para coger su teléfono. El centro local, Will Pause, sabría qué hacer. Pero era temprano. Eran solo las 6:45 de la mañana. Un mensaje grabado respondió a su llamada. Le decía que la oficina no abriría hasta las 8:30 de mañana. Están cerrados, le dijo a Mark cuando regresó al jardín. Él estaba de pie bajo el árbol mirando al gatito. Se quedó allí como si su sola presencia pudiera ofrecer algo de consuelo. Prueba con la sociedad humanitaria del condado, sugirió él. Deberían tener un número de emergencia. Los dedos de Sarah se movieron rápidamente sobre la pantalla de su teléfono. Sintió una ola de alivio cuando una persona real respondió.
Era un oficial de control de animales de guardia llamado Mike. Escuchó pacientemente mientras Sara explicaba la situación. Un gatito de gato montés, dice. La voz del oficial Mike era tranquila y firme. ¿A qué altura está? A unos 15 pies, dijo Sara. No para de llorar, creo que lleva allí mucho tiempo. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Normalmente le aconsejaríamos que esperara, dijo el oficial. La madre a menudo regresa. Pero si el gatito está claramente en apuros y ha estado allí durante la noche, eso cambia las cosas. Hizo una nueva pausa. ¿Tienen un transportín para mascotas? Sí, tenemos, dijo Sara. La gata de nuestra hija falleció el año pasado. Guardamos todas sus cosas. Bien, dijo el oficial Mike. Ahora esto puede sonar un poco loco, pero si su esposo se siente cómodo, podría rescatar al gatito él mismo. Un gatito de gato montés tan joven no es muy peligroso, pero necesitará absolutamente guantes de alta resistencia. Guantes de trabajo de cuero serían lo mejor. ¿Qué debería hacer?, preguntó Sara con el bolígrafo listo para anotar las instrucciones. La técnica es agarrarlo firmemente por el pellejo del cuello, explicó el oficial. Es la misma forma en que una madre gata transporta a sus bebés. Causa una reacción instintiva. Suelen quedarse lacios. Es la forma más segura de manejarlos. Sara le transmitió las instrucciones a Mark. Él miró del rostro esperanzado de Sara al gatito que lloraba en la rama. Su expresión era una mezcla de determinación y preocupación. «Puedo hacerlo», dijo. «Necesitaré la escalera grande del garaje». Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de actividad. Mark sacó su escalera extensible más alta del garaje. Encontró su par de guantes de trabajo de cuero más gruesos. Sara encontró el viejo transportín. Lo forró con toallas suaves y limpias. Su vecino de al lado, el señor Henderson, vio el alboroto desde la ventana de su cocina. Se acercó para ver si podía ayudar. «Vaya, Mark Peterson», dijo el señor Henderson con una pequeña sonrisa. «Nunca pensé que vería el día en que te convirtieras en un rescatador de gatos monteses». A pesar de sus palabras alegres, sus manos estaban firmes y seguras en la base de la escalera, sosteniéndola para Mark. Mark comenzó a subir. Se movía lenta y cuidadosamente. Le hablaba en voz baja y tranquilizadora al gatito asustado. «Está bien, pequeño», murmuró. «Estoy aquí para ayudarte. Quédate quieto, no te haré daño». Los llantos del gatito se hicieron más fuertes a medida que Mark se acercaba. Intentó trepar más alto en el árbol, pero las ramas de arriba eran aún más delgadas. Se balanceaban peligrosamente bajo su diminuto peso. «Tranquilo, tranquilo», arrulló Mark, extendiendo una mano enguantada. Abajo en el suelo, Sara contuvo la respiración. Observaba la mano de Mark acercarse cada vez más al aterrorizado animal. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Luego, en un movimiento rápido pero suave, Mark agarró firmemente al gatito por el pellejo del cuello. Tal como había dicho el oficial, el gatito se quedó lacio. Sus llantos cesaron. Colgaba de la mano de Mark, su pequeño cuerpo relajado por instinto. «Lo tengo», gritó Mark. Con cuidado acercó el gatito a su pecho. Lo acunó con su otro brazo mientras comenzaba a bajar por la escalera. Una vez en el suelo, pudieron ver al gatito de cerca. Era aún más pequeño de lo que parecía en el árbol. No era más grande que un gatito de gato doméstico, pero sus patas eran enormes en proporción a su cuerpo. Eran una clara señal del poderoso depredador en el que se convertiría. Su suave y moteado pelaje era hermoso. A pesar de su larga y aterradora noche, parecía no tener heridas. «Rápido, el transportín», dijo Mark. Sara mantuvo la puerta abierta. Mark colocó suavemente al pequeño gato montés dentro. El gatito corrió inmediatamente a la esquina trasera. Se acurrucó en una pequeña bola temblorosa. Ya no lloraba, pero su pequeño cuerpo se sacudía con respiraciones rápidas. «Tenemos que llevarlo a Will Paws tan pronto como abran», dijo Sara. Comprobó la hora en su teléfono. Eran las 7:30. «Mañana yo conduzco», ofreció Mark quitándose los guantes de cuero. «Tú llámalos de nuevo. Diles que vamos en camino con un gatito de gato montés rescatado». El viaje al centro de vida silvestre duró unos 30 minutos. Sara se sentó en el asiento trasero con el transportín en el asiento a su lado. Le habló suavemente al gatito asustado durante todo el viaje. «Estás a salvo ahora, pequeño, vas a estar bien».
De vez en cuando el gatito soltaba un maullido pequeño y suave. Sara se encontró luchando por no llorar. ¿Cómo terminó esta pequeña y perfecta criatura sola en su árbol? ¿Qué cosa terrible le había pasado a su madre? Llegaron a las instalaciones de Wildpaws justo cuando el personal abría para el día. La Dra de Barrid, la directora de cuidado animal, los recibió en la puerta. Sus ojos eran amables pero profesionales. Miró el transportín y a su diminuto ocupante. «Oh, valiente cosita», dijo en voz baja. Tomó el transportín de Mark y lo llevó a una sala de examen. «Vamos a calentarte y a revisarte». El examen mostró que la gatita era una hembra. Tenía unas 4 semanas. Estaba deshidratada y exhausta, pero por lo demás estaba sana. A pesar de su terrible experiencia, tenía un espíritu fuerte. Ambos hicieron exactamente lo correcto, dijo la Dra Reed a Sara y Mark. Una gatita tan joven es muy vulnerable. No habría sobrevivido mucho más tiempo sola. Le daremos líquidos y una fórmula especial. Luego, nuestro primer objetivo será ver si podemos reunirla con su madre. Sara y Mark sintieron un profundo alivio. Habían hecho una buena acción. Se estaban preparando para irse, sintiéndose orgullosos de su rescate matutino. Pero entonces sonó el teléfono de la oficina de la Dra Reed. La llamada lo cambió todo. La Dra Reed colgó el teléfono. Tenía una expresión seria en su rostro. «Esa era otra familia», dijo mirándolos. «Acaban de traer otro gatito de gato montés. Fue encontrado a menos de 1 milla de su propiedad. Tiene la misma edad, la misma condición». Sara y Mark se miraron. El mismo pensamiento cruzó sus mentes. «Hermanos», dijo la Dra Reed, confirmando su temor, casi con seguridad. «Y eso significa que algo le ha pasado a su madre. Los gatos monteses son excelentes madres, son ferozmente protectoras, no abandonan a sus crías a menos que algo esté terriblemente mal». El peso de esta nueva información llenó la pequeña habitación. El sentimiento feliz del rescate fue reemplazado por una triste realidad. En el transportín, la pequeña gatita que habían salvado finalmente se había acurrucado en una bolita. Estaba dormida, agotada por su larga y solitaria noche. Durante los días siguientes, Sara no podía dejar de pensar en las 2 gatitas. Llamaba a Wildpaws todos los días para saber cómo estaban. Se enteró de que las 2 gatitas, que de hecho eran hermanas, habían sido colocadas juntas en un recinto especial. Estaban muy bien. El personal les había puesto nombres. La gatita que Sara y Mark habían rescatado se llamaba Willow. Su hermana se llamaba Sage. «Le están comiendo bien», informó la Dra Reed durante una de las llamadas de Sara. «Se están fortaleciendo cada día. Las tenemos en un horario de alimentación que imita lo que su madre proporcionaría, y están empezando a jugar juntas. Esa es una muy buena señal». Pero las noticias sobre su madre no eran buenas. El personal de Wildpaws había instalado cámaras trampa alrededor de las áreas donde se encontraron ambas gatitas. Buscaron durante días, pero las cámaras no mostraron rastro de un gato montés adulto. La triste verdad era que su madre probablemente se había ido para siempre. Quizás había sido atropellada por un coche en la autopista cercana, o tal vez había sido asesinada por un depredador más grande, como un puma. «¿Qué pasará con ellas ahora?», preguntó Sara. Temía ya saber la respuesta. «Tendrán que quedarse a nuestro cuidado», explicó la Dra Reed. «Se quedarán hasta que tengan la edad y la fuerza suficientes para sobrevivir por su cuenta en la naturaleza. De hecho, estamos planeando transferirlas a una instalación más grande, el Silicon Valley Wildlife Center. Tienen más espacio y mejores recintos para criar gatos monteses huérfanos. Se especializan en prepararlos para la liberación». La transferencia estaba programada para 2 semanas después del rescate. Sara preguntó si ella y Mark podían visitar a las gatitas por última vez antes de que se fueran. La Dra Reed lo entendió. Sabía que Sara y Mark habían formado una conexión especial con el pequeño animal que habían salvado. Accedió a la visita. El día de la visita fue brillante y soleado. La Dra Reed los llevó a la guardería del centro. Willow y Sage estaban en un gran recinto. Estaba lleno de pequeños troncos, ramas y lecho suave para que se sintiera como su hogar natural. Las gatitas habían crecido mucho en solo 2 semanas. Sus ojos azules comenzaban a tener pequeñas motas doradas. «La que rescataron es Willow», señaló la Dra Reed.
Es un poco más pequeña que su hermana, pero no dejes que su tamaño te engañe. Es la más peleona. Como si fuera una señal, Willow se abalanzó sobre Sage. Las dos gatitas rodaron una sobre la otra en una juguetona bola de pelaje moteado. Se mordisqueaban y se daban manotazos con sus patas de gran tamaño. A Sarah le costaba creer que hacía solo 2 semanas, Willow había sido una bebé indefensa llorando en un árbol, separada de todo lo que había conocido. Se están enseñando mutuamente a ser gatos monteses, explicó la Drag Reed, observándolas con cariño. Están aprendiendo a pelear jugando, a acechar, a abalanzarse. Estas son todas las habilidades que necesitarán para sobrevivir en la naturaleza. No es una situación perfecta. Nada puede reemplazar verdaderamente la enseñanza de su madre, pero son criaturas inteligentes y adaptables. Sarah observó a las gatitas jugar. Se le formó un nudo en la garganta. ¿Estarán realmente bien?, preguntó con voz suave. Allá afuera, solas. El Centro de Vida Silvestre tiene una excelente tasa de éxito con la rehabilitación de gatos monteses, le aseguró la Drag Reed. Pasarán los próximos meses en recintos que se harán cada vez más grandes. Aprenderán a cazar presas vivas, y lo más importante, se les enseñará a evitar a los humanos. Para cuando sean liberadas, alrededor de los 6 meses de edad, estarán completamente preparadas para la vida en la naturaleza. La transferencia al nuevo Centro de Vida Silvestre ocurrió al día siguiente. Sarah y Mark no estuvieron allí para verlo, pero la Drag Reed llamó para informarles que había ido bien. Las gatitas habían viajado de forma segura y ya estaban ocupadas explorando su nuevo y más grande hogar. Durante los meses siguientes, Sarah siguió su progreso a través del boletín del Centro de Vida Silvestre. Willow y Sage prosperaban. Se volvían más fuertes y salvajes con cada semana que pasaba. El centro publicaba fotos en línea. Sarah las miraba durante horas. Las imágenes mostraban a las gatitas creciendo de bebés juguetones a depredadores jóvenes y elegantes. Sus manchas de bebé comenzaron a desvanecerse a medida que crecía su pelaje leonado de adulto. La historia del rescate se extendió por la pequeña comunidad de la ladera de Sarah y Mark. Su historia inspiró a sus vecinos. La gente se volvió más consciente de la vida silvestre que compartía su vecindario. El señor Henderson instaló cámaras con sensor de movimiento en su propiedad. Se convirtió en el observador no oficial de la vida silvestre del vecindario, compartiendo fotos de ciervos, mapaches y algún zorro ocasional. Otros vecinos comenzaron a dejar recipientes con agua para los animales durante los secos meses de verano. También se volvieron más cuidadosos al mantener a sus pequeñas mascotas dentro de casa al amanecer y al atardecer, que eran las horas en que los gatos monteses estaban más activos. 5 meses después del rescate, en el aire fresco de principios de septiembre, Sarah recibió una llamada telefónica. Era la llamada que había estado esperando, la que anticipaba y temía a la vez. Willow y Sage están listas para ser liberadas, dijo una voz del Centro de Vida Silvestre. Queríamos invitarlos a usted y a su esposo a estar allí. Después de todo, ustedes salvaron la vida de Willow. La liberación se planeó en un área remota en las colinas sobre un gran embalse. La ubicación fue elegida cuidadosamente. Estaba lejos de las carreteras principales y tenía muchas presas y agua para los jóvenes gatos monteses. Era una fresca mañana de otoño cuando llegaron Sarah y Mark. Un pequeño grupo de personal y voluntarios del Centro de Vida Silvestre ya estaba allí. 2 grandes transportines estaban en la parte trasera de una camioneta. Sarah podía oír suaves sonidos de movimiento desde dentro. Su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Willow los recordaría? Una pregunta más importante era, ¿había funcionado la rehabilitación? ¿Se habían transformado realmente de gatitas indefensas en animales salvajes? Una bióloga de vida silvestre que estaba a cargo de la liberación les habló con amabilidad. Ahora son gatas diferentes, advirtió. Hemos pasado meses enseñándoles a temer y evitar a los humanos. Ese miedo es esencial para su supervivencia. Por favor, no esperen ninguna señal de reconocimiento o gratitud. De hecho, eso sería una mala señal. Significaría que no hicimos nuestro trabajo correctamente. Los transportines se colocaron con cuidado al borde de un amplio prado. El prado estaba bordeado por un denso bosque de robles.
Sarah y Mark se mantuvieron a distancia con el pequeño grupo de espectadores. La bióloga usó un palo largo para abrir las puertas de forma remota. Por un momento no pasó nada. Luego la puerta del primer transportín se abrió con un crujido. Sage salió primero. Estaba cautelosa pero curiosa. Se había convertido en una impresionante joven gata montés. Su pelaje era de un hermoso color marrón leonado con tenues manchas aún visibles. Sus orejas tenían los distintivos mechones negros de su especie. Se detuvo en la entrada del transportín. Se quedó inmóvil olfateando el aire con su nariz. Luego, con un salto potente y seguro, se lanzó hacia la línea de árboles y desapareció en el bosque. Unos momentos después, Willow emergió del segundo transportín. Sarah ahogó un grito suave. La diminuta y llorona gatita del árbol se había ido. En su lugar había una criatura magnífica y salvaje. Se movía con una gracia líquida. Sus músculos se ondulaban bajo su elegante pelaje. Se detuvo y miró hacia atrás una vez. No miró a los humanos. Miró hacia el bosque, en la dirección en que su hermana se había ido. Luego, ella también saltó hacia adelante y se desvaneció entre los árboles. El grupo permaneció en completo silencio durante varios minutos. El único sonido era el susurro de las hojas mientras las dos hermanas se adentraban en su nuevo hogar. Sarah encontró la mano de Mark y la apretó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alegría y orgullo. «Van a estar bien», susurró. «Gracias a ti», respondió Mark poniendo su brazo alrededor de su hombro. «¿Por qué no ignoramos ese sonido? Porque nos detuvimos a ayudar». La bióloga de vida silvestre le sonrió. «Deben saber que estas dos tienen una excelente oportunidad de sobrevivir», dijo. «Son fuertes. Han establecido un vínculo muy bueno, lo cual es crucial. Probablemente permanecerán juntas un tiempo antes de establecer sus propios territorios vecinos. En un año o dos estarán criando a sus propios gatitos». El viaje a casa fue tranquilo. Sarah y Mark estaban cada uno perdido en sus propios pensamientos. El recuerdo de los gritos desesperados de la gatita que habían iniciado todo este viaje parecía de otra vida. Habían salvado una vida. De hecho, habían salvado dos vidas. Al hacerlo, se habían convertido en una parte pequeña pero importante del esfuerzo mayor para ayudar a la vida silvestre y a los humanos a coexistir. De vuelta en casa, Sarah estaba en la misma terraza donde había escuchado por primera vez los gritos de Willow. El viejo roble se erguía alto y silencioso, sus ramas alcanzando el cielo. Pero ahora, cuando Sarah lo miraba, no solo veía un árbol, veía un monumento. Era un recordatorio de que a veces la vida te pone exactamente en el lugar correcto en el momento exacto por una razón. El rescate también había cambiado a Sarah y Mark. Se convirtieron en partidarios dedicados de Will Pause. Se ofrecieron como voluntarios en eventos para recaudar fondos. Ayudaron con programas educativos para la comunidad. Mark aprendió a construir e instalar cajas nido para lechuzas. Las colocó alrededor de su propiedad para proporcionar sitios de anidación seguros para las lechuzas comunes, lo que ayudó a controlar la población de roedores de forma natural. Sarah se unió a un equipo local de rastreo de vida silvestre. Aprendió a identificar huellas y excrementos de animales. Comenzó a comprender las vidas secretas de las criaturas que compartían las colinas alrededor de su hogar. Un año después, casi en el día exacto del rescate, Sarah estaba de nuevo en su terraza con su café matutino. Un movimiento en el borde del bosque llamó su atención. Un gato montés emergió de los árboles. Caminó silenciosa y grácilmente por su jardín. Era imposible saberlo con certeza, pero el felino parecía joven. Tenía una constitución delgada y atlética que le recordaba mucho a Willow. El gato montés se detuvo cerca de la base del viejo roble. Miró hacia arriba, justo a la rama donde Sarah había visto por primera vez a una pequeña y llorona gatita. Mantuvo la mirada durante un largo momento. Luego, se dio la vuelta y continuó su camino, desapareciendo de nuevo en la niebla de la mañana como un hermoso fantasma. Sarah no llamó. No se movió, simplemente se quedó allí, su café enfriándose en sus manos. Un profundo sentimiento de gratitud la invadió. Era un recordatorio de que las conexiones más significativas son a veces las que liberan algo. La pequeña gatita que habían sacado de un árbol había regresado.
No había regresado como una mascota o una amiga para ser domesticada. Había regresado como lo que siempre estuvo destinada a ser: una criatura salvaje, libre y feroz, viviendo la vida en sus propios términos. Era un testimonio del poder de la compasión humana y la increíble resiliencia de la naturaleza. Y al final, esa fue la parte más hermosa de toda la historia. No fue solo que una familia había salvado a un bebé de gato montés. Fue que, al hacerlo, se habían reconectado con algo esencial. Se habían convertido en parte de una comunidad de personas que trabajaban para asegurar que el corazón salvaje de su mundo continuara latiendo, fuerte e indómito. Un rescate, una liberación, una vida preciosa a la vez.